Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Esta historia tiene un giro muy perturbador. Misteriosamente, OP empezó a encontrar productos femeninos en lugares extraños que no son de ella y empieza a sospechar una infidelidad de su esposo, pero la realidad era mucho más torcida de lo que ella y los lectores estaban esperando. El esposo puso a sus hijas en peligro, exponiéndolas al peor tipo de persona que puede estar cerca de un niño. Con esta advertencia, empecemos con la historia de OP. 2 tampones significan que mi matrimonio se acabó. Tengo 29 y he estado con mi esposo de 30 años por 7 años, casados por 4. Nunca he tenido motivos para sospechar que no me es fiel o que no está satisfecho con nuestro matrimonio. A él le gusta hacer chistes de que aún vivimos en la fase de luna de miel, casi 5 años después y con 2 hijas. Nunca habría dudado de eso o de él, pero me llevé una sorpresa con lo que encontré en su auto el mes pasado. Cuando aseguraba a nuestra hija en su asiento del auto, noté algo entre los asientos, lo saqué y vi que era un tampón. Esto no hubiera sido inusual si no tuviera un dispositivo intrauterino que detuvo mi ciclo el año pasado y ni siquiera reconocí el estilo del envoltorio. Se lo mencioné a mi esposo y él parecía no entender lo que era, menos aún el por qué lo estaba sosteniendo, hasta que le dije dónde lo encontré y por qué estaba segura que no era mío. Él se encogió de hombros y dijo que seguramente era de su colega Fiona. Conozco que mi esposo va a comer con sus colegas y ambos somos cercanos a Fiona y a su esposo, así que pensé que era completamente posible que ese tampón se le haya caído de su bolso. Alguna vez que él se ofreció a llevarla, no había problema. Saqué el tema de mi mente hasta que tuvimos una cena con Fiona y su esposo unas semanas después. Yo sinceramente quería creerle a mi esposo. No podía superar el hecho y la manera en la que estaba metido en medio del asiento y como a mi esposo no parecía importarle para nada. Tal vez hacía el tonto, no lo sé. Hice algo que ahora me hace sentir loca por haberlo hecho. Fingí una emergencia y le pedí a Fiona si tenía tampones mientras estábamos juntas. Ella me dio uno casi idéntico al tampón que encontré en el asiento trasero y dio un suspiro de alivio. Así que el tampón que encontré ahí era probablemente el mismo y muy probablemente tenía una explicación inocente de por qué había uno en el asiento trasero en primer lugar. Creí que ese era el final del tema del producto de higiene femenino, hasta que encontré otro esta mañana, esta vez en mi cajón de medias. Me sentí físicamente enferma al pensar que mi esposo tenía un amante y más aún al pensar que esta mujer dejó estos tampones para que yo los encuentre. Si era la colega de mi esposo, ¿por qué se delataría ella misma ofreciéndome uno la otra noche? En cualquier otra circunstancia querría hablar con mi esposo sobre esto, pero me siento muy enferma y avergonzada de acercarme con lo que encontré. ¿Qué debería hacer? Ahora leeremos comentarios a los que respondió OP. En más de 30 años de tener mi regla, nunca he puesto un tampón en el cajón de medias. Algo anda raro. Confía en tus instintos e instala una cámara. OP responde, yo tampoco. He considerado tantas explicaciones para los tampones que no impliquen a mi esposo, pero ninguna tiene sentido realmente. Me aterroriza colocar una cámara y confirmar lo que estoy sospechando. ¿Fiona ha estado en tu casa el tiempo suficiente como para colocar el tampón? OP responde, ella ha estado en nuestra casa muchas veces y viceversa, ella no ha venido la semana pasada, así que si ella colocó el segundo tampón, tuvo que venir en una ventana de tiempo cuando yo no me encontraba en casa. Cada vez que ella y su esposo nos visitan, todos nos quedamos en la planta de abajo y realmente tienes que ir hasta el fondo para ir a nuestra habitación y pasar a los perros, abrir la puerta de seguridad, pasar a las otras habitaciones. No digo que es imposible, pero definitivamente es complicado el hacerlo y decir que estás yendo rápidamente al baño. ¿Qué edad tienen tus hijas? ¿Podrían haber encontrado el tampón y colocarlo en cualquier lugar? OP responde, tienen 2 y casi 4. Ambas son traviesas, así que no descarto la posibilidad de que ellas lo hayan movido del lugar, pero no imagino cómo llegó a sus manos 2 tampones aleatorios que yo nunca compré. El primer post es del 2 de septiembre del 2023. OP dejó una actualización el 20 de septiembre del mismo año. Contemplando cada posible fuente de los 2 tampones, ha sido un infierno personal las últimas semanas, pero quería compartir una actualización. Poco después de postear aquí, le dije a mi hermana lo que pasó. El tampón en el asiento trasero del auto y en el cajón de medias y la actitud de mi esposo, el tampón de Fiona y todas las cosas pequeñas que sospechaba pero que no quería creer. Comparamos los tampones, sin contar el del auto, ya lo había tirado y eran iguales, solo diferentes absorciones y no fueron puestos en sitios donde mi esposo o mis hijas puedan encontrarlos y moverlos del lugar. Mis hijas no sabían qué eran ni de dónde venían. Mi hermana estaba convencida que son de Fiona. O se está acostando con mi esposo o está jodiendo conmigo.
o ambas. La confrontación directa o parcial parece una mala idea, así que sugirió que invite a Fiona y a su esposo a nuestra barbacoa del Día del Trabajador, pero desafortunadamente ellos ya tenían planes. Mi hermana y yo estuvimos de acuerdo que es muy pronto para cámaras si no hay otras evidencias, así que solo era cuestión de esperar, ver si mi esposo tuvo cambios de comportamiento. No ha habido ninguno, o si las niñas habían conocido alguna amiga nueva. El esposo de mi hermana fue muy serio con este último punto y por eso estaba seguro que el incidente no era un problema. Si algo estuviera pasando en nuestra casa o cerca de ella, él dijo que sería casi imposible ocultarlo de mí y de mis hijas, ya que mi esposo es quien las lleva a la guardería y otras actividades durante la semana, y tuve consuelo con eso. No fue hasta que sucedió algo con mi hija más pequeña de 2 años que me sentí diferente. Ella enfermó, quería ser yo la que se quede en casa a cuidarla, pero mi esposo insistió que vaya al trabajo mientras él se quedaba en casa con ella. Yo estaba ok con eso. Mi hermana y su esposo pensaron que era una buena señal que él se tomó un tiempo con corto aviso, y a este punto ya estábamos poniendo el fiasco del tampón atrás. Pero el tercer o cuarto día yo estaba feliz de ver a una pequeña casi sana y a un esposo que le estaba ayudando a hacerlo. Al final de esa semana regresé a casa a ver algo extraño. La pequeña que había dejado con una pijama vieja ahora estaba vestida en un enterizo que nunca había visto antes, con un prendedor en el cabello. No puedo decir que tengo la mejor memoria, pero sí sé que es lo que usan mis hijas de diario. Yo no quise que tengan esos trajes enteros para dormir con una abertura al frente desde antes de tener a nuestra segunda hija. Son un dolor de cabeza e ineficientes para cambiar pañales, en mi opinión. No es algo con lo que la vestiría y mi esposo lo sabe. Él no planea comprar la ropa de las niñas, ni lo hace, y ciertamente no piensa en accesorios para ellas, así que estoy desconcertada y un poco consternada al pensamiento de que alguien está cerca de mi hija enferma sin mi conocimiento. No lo pensé 2 veces y fui directamente a mi esposo a preguntarle si alguien estuvo en nuestra casa para verlo o a las niñas. Él parecía confundido, como antes, y me preguntó por qué pensaría eso si solo estuvo él con las niñas todo el día. Le pregunté de nuevo si alguien vino a saludar y él lo negó. Me dijo que me calme, pude haberme descargado y acusarlo en ese mismo momento y lugar, pero mi hija mayor estaba en la habitación y se dio cuenta que algo no andaba bien. De manera más calmada, le pregunté una tercera vez si alguien estuvo cerca de nuestras niñas y él juró que no han estado con nadie más que con él. Él también negó el comprarles ropa nueva o hacerles algo en el cabello. Con mi hija en la habitación y mis emociones por todos lados, decidí dejarlo ahí. No podía hacer sentido y no se ve más claro ahora. Me he estado enloqueciendo a mí misma con explicaciones que no cuadran. Ahora leeremos comentarios relevantes de esta actualización. Opie comenta: mi hija de 2 años solo puede decir unas palabras a la vez y cuando le pregunto sobre el tiempo con papá o su ropa y moño, ella contesta repitiendo palabras que le digo. Ejemplo, si le pregunto ¿quién te dio ese lindo moño?, ella me responde lindo moño o mami papi una y otra vez. Mi hija mayor, de casi 4 años, estaba en la guardería esa mañana y ella no recuerda nada distinto de ese día. No recuerda el cambio de pijama o el moño del cabello, así que deduzco que la cambiaron en la mañana, pero no estoy completamente segura. Tengo 45 minutos de viaje, así que pasar por casa a la hora del almuerzo no es una opción. Mi hermana amablemente se ofreció a salir de su trabajo y pasar frente a mi casa algunas veces, y ella no vio nada fuera del ordinario. Tenemos una cámara Ring en la puerta delantera y tengo la aplicación en el teléfono con las notificaciones activadas. No he recibido nada aún. Si alguien me recomienda métodos de vigilancia más discretos, estoy interesada en oírlos. No sé mucho de esto y me preocupa que otra cámara sea fácil de detectar. Y sí, testeamos nuestros detectores de monóxido de carbono regularmente. ¿Es posible que el moño venga de la guardería? Opie responde: contemplé eso como posibilidad, pero es menos probable para el enterizo. Mi hija menor no ha ido en días y ninguna de ellas regresó con algo como eso antes sin que lo haya notado, especialmente ese tipo de enterizo que odio con mucha pasión. No puedo esperar hasta el final de temporada. El suspenso realmente está latente. Con estas últimas pistas, me pregunto si es el monóxido de carbono de nuevo, o tal vez ella tiene una enfermedad no diagnosticada que le hace olvidar cosas y el esposo está realmente contrariado para responderle: ¿cambiaste a nuestras hijas? ¿No lo recuerdas? O tal vez es un final de horror de Hollywood, donde encontramos que Opie escribió esto después de escapar de un tratamiento por alucinaciones e imaginó a toda su familia. Las posibilidades son infinitas. Opie responde: apuesto todo mi dinero que esto tiene un final de horror de Hollywood. Espero haber imaginado también a los perros, así puedo dejar de levantar sus cacas imaginarias.
Opie dejó una actualización final el 6 de octubre del 2023. Después de perder la cordura sobre un moño y un enterizo, me di cuenta que no iba a ir a ningún lado con acusaciones a medias. Me absorbió la paranoia y miseria de esta situación, tanto que no dormía, comía ni cuidaba a mis hijas de la manera en la que debería haberlo hecho. Y no tenía respuestas, así que decidí jalar el gatillo de las cámaras. Llegaron a la casa de mi hermana y mi cuñado aceptó ayudarnos con la instalación. Y antes que las cámaras lleguen, tuve mi tan esperada respuesta la semana pasada. Una notificación de la cámara del timbre. Había captado movimiento en la puerta delantera mientras estaba en el trabajo. Estaba esperando ver un mensajero, una mascota o a un vendedor de puerta a puerta por 15ª vez. Pueden imaginar mi sorpresa cuando vi una mujer joven con mi hija, tomándola de la mano, y mi esposo con mi otra hija detrás, cerca de ellas. Las niñas debían estar en la guardería y mi esposo en el trabajo. La mujer, hasta donde sé, estaba viviendo a 2 estados de distancia con una orden de la corte para mantenerla ahí. Inmediatamente llamé a mi esposo para preguntarle qué mierda hacía esta mujer en nuestra casa. Él no respondió, así que le envié un mensaje. Aún en su estupidez, él probablemente se dio cuenta lo mucho que lo había arruinado yendo por la puerta delantera. Sabe que me llegó la notificación de Ring y quería retrasar lo inevitable. Para la 5ª o 6ª llamada, él respondió. La mujer en la cámara era la hermana de mi esposo. Y a lo que me enteré después, ella seguramente es la fuente de los tampones, el enterizo y el moño. Ella también es una agresora sexual registrada y una adicta rehabilitada, quien pasó la mayor parte de su adolescencia e inicio de su vida adulta forzando al familiar que abusaba al silencio. No la había visto ni había oído hablar de ella en años, y por como mi esposo hablaba de ella, no esperé que volvería a hacerlo. Pero allí estaba en nuestra casa, con nuestras hijas. Basta decir que estaba furiosa. No era una aventura en lo absoluto, y aún así es infinitamente más asqueroso saber quién era y por qué todo esto estaba pasando. Aparentemente mi cuñada, recién salida de rehabilitación, quiso reconectar y hacer enmiendas con la gente que había lastimado, y mi esposo estaba arriba en su lista. Mi esposo no quería que yo lo sepa, o peor, que yo intente mantener a su familia, nuestras hijas, lejos de ella, así que se habían visto en secreto, muy seguido en nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo. Ella entraba por el garaje, en el auto de mi esposo, así la cámara Ring en la puerta frontal no iba a notificarme. Ella pasó la noche, un fin de semana en el que fue un viaje de negocios, y durmió en nuestra cama. Ella se quedó sola con nuestras niñas una noche que mi esposo me dijo que estaba con sus padres. Ella le compró a las niñas ropa y vistió a la más pequeña en el enterizo y el moño que mi esposo prometió con su vida yo misma la había vestido. Mi esposo juró que todo estaba en mi cabeza, los tampones, el enterizo, el moño y todo el resto. Él estaba perfectamente tranquilo, viéndome agonizar por semanas, por una mujer que él insistía que no existía. Desestimaba cada descubrimiento, progresivamente más perturbador, como si nunca lo hubiera notado, y me decía que estaba siendo irracional. Él insinuó que estaba experimentando depresión posparto 2 años después de haber dado a luz. Hace 4 años le dije que uno de mis mayores temores era ser una madre que sufra depresión posparto, como mi madre sufrió cuando me tuvo, y no estar presente en la vida de nuestras bebés, y luego tener remordimientos y culpa cuando ellas crezcan. Él me dijo que no estaba durmiendo lo suficiente, que extrañaba mucho a las niñas, que necesitaba relajarme y reevaluar mi estado mental. Le di el beneficio de la duda porque era mi esposo y los eventos no tenían sentido. Ahora, después de un mes de esto que me volvía loca, no tengo nada más que mostrar para esta situación patética que mucha ira. Ahora leeremos comentarios finales. Llama a la policía. Si ella es una criminal sexual registrada, las probabilidades de que tenga una orden que le prohíbe estar a solas con personas menores de 16 es muy alta. Él la dejó sola con tus hijas. Él dejó a tus hijas a solas con una predadora sexual. Esto no es algo que deberías o que eres capaz de ignorar. Va a podrirte. Él rompió tu confianza. Necesitas llorar y ser estratégica. Llama a la policía y a un abogado de divorcio. Opie responde: ya estoy en eso. Créeme, voy a destruir el mundo de este desgraciado. Oh, gracias al cielo que no estás dejando pasar esto. Me preocupaba tu falta de respuestas sobre lo que vas a hacer con tu esposo y su hermana. No hay forma de volver atrás por lo que hizo. No importa si ella quiere hacer enmiendas o si ella ha cambiado. Ella cometió un crimen que involucraba abuso infantil y el tratar de silenciarlos. Si ella realmente lo sintiera,
No creo que hacer enmiendas con la gente que abusaste o lastimaste es la manera de hacerlo. Solamente vas a gatillar sus traumas una vez te vean. Lo mejor que puedes hacer es mudarte y mantenerte lejos de menores, lo que claramente no está haciendo. Y el esposo puede tener cargos por poner a sus hijas con una predadora registrada. Eso no lo implica. Destruye todo su mundo y haz lo que se arrepienta. Él te mantuvo esto en secreto, haciéndote sentir como una loca durante el mes pasado. Ella no quiere hacer enmiendas. La hermana vio la oportunidad de tener a 2 niñas a solas con ella. Fue con el esposo con la excusa de enmendar las cosas y el esposo le creyó. Ella terminó sola con 2 niñas muy pequeñas quienes fácilmente pueden ser abusadas y no van a poder hablar. Ella hizo esto a propósito porque si fuera cierto, ella nunca habría ido a su casa sin que lo sepa su esposa. Debería ser un gran no a quedarse sola con menores. Ella es una criminal y está actuando como una. No puedo creer al esposo o a OP por no ver esto por lo que es. Sin dudas, ella intentaba abusar a las niñas o ya lo ha hecho. Incinera la tierra y quémalos a los 2 en la hoguera. Él absolutamente puso en peligro a las niñas. Él tiene que ir a prisión. Espero que nos vuelvas a actualizar sobre lo que pasó una vez te hayas enterado de todo. Su hermana debería ser arrestada porque ella legalmente no debe tener permitido estar cerca de niños y tu esposo no debió haberle permitido estar cerca. Y es muy seguro que hizo que tu hija mayor mantenga el secreto. Es algo difícil de escribir, pero él dejó a una predadora sexual quien abusó a un menor cambiarle la ropa a tus hijas. Es enfermo y espero que hayas llamado a la policía y que te hayas ido. Así tus niñas no están más expuestas por la mala excusa de padre. No puedo imaginar lo que estás pasando mientras escribo esto. Él podría ir a la cárcel también, dependiendo en dónde viven. Él facilitó varios crímenes y le mintió a OP colocando a sus hijas en riesgo en el proceso y al menos debería enfrentar cargos por colocar a las niñas en riesgo, sin mencionar que es cómplice de ayudar a alguien que no debería siquiera estar en su casa o estado. Él debe ir a prisión. Enseñando a sus hijas a mantener secretos. Él está haciendo el trabajo de grooming para ella. Es un monstruo. Había una señal antes de que tu esposo era un psicópata desquiciado en retrospectiva. Ahora que tienes este conocimiento, meter una pedo a tu casa por medio del auto, el dejarla cuidar a sus hijas sin supervisión y sin el consentimiento de su madre, el jugar con los traumas e inseguridades de OP para hacerla sentir loca y que pierda el horizonte. Digamos, ya no se escriben villanos así de malvados y desquiciados. Espero que obtengas la custodia completa. Él se lo merece por los meses de gaslight y el hecho de que llevó a una pedo a tu casa y la dejó estar cerca de sus niñas. Aquí llegamos al final de este video. Solo puedo esperar que las niñas estén bien y me pregunto por cuánto tiempo habrá estado pasando esto. Si el esposo de OP quería darle una oportunidad a su hermana, debió hacerlo solo. Uno no puede apostar en lo que cree usando de garantía la integridad de otro. En este caso de sus hijas, apostó el bienestar de sus hijas para probar que su hermana convicta había cambiado. Así es sencillo hacerlo, cuando no va a ser él quien después tenga que cargar con la herida o el trauma, si llegase a pasar lo peor, que espero realmente no haya pasado. Es muy enfermo, les estaban enseñando entre el padre y la tía el mentirle a su mamá, el que se callen, el tener secretos. Espero que donde viva OP pueda presentar cargos contra su esposo por complicidad. Yo no pude creer el desenlace de esta historia. Realmente la realidad supera la ficción y la gente realmente puede cambiar y mostrar sus colores en cualquier punto de la vida. Él perdió a su familia, perdió la vida que tenía, la seguridad. ¿Y para qué? ¿Por quién? Después iban a usar la relación con sus hijas si era exitosa para forzar al familiar que fue víctima en perdonarla o que le incluyan de nuevo en la familia. ¿Acaso planeaban el grumear a las niñas a que quieran o confíen en la tía para después forzar a OP que la acepte en su dinámica familiar? ¿O hacer a OP la mala? El esposo a OP la hizo sentir como una loca durante más de un mes. Él quería hacerla ver como alguien en quien sus hijas no confíen. No hay manera en la que sus acciones sean vistas de una forma noble. Solo me pregunto si toda la familia paterna estaba al tanto o si solo fue una idea brillante del futuro ex esposo y la hermana convicta. Esperemos ver una actualización en el futuro de esta historia, así que voy a estar pendiente por una nueva actualización. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Esto fue Historias de Reddit en español. Por favor suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Cuídate mucho y nos vemos pronto.